Señoras y señores, buenas tardes. Les recordamos que en breves minutos vamos a dar inicio a la segunda sesión correspondiente al bloque 1, denominado Políticas de Seguridad y Defensa. Los invitamos a tomar asiento para así dar inicio a la sesión. Muchas gracias.
Empiezo. Empiezo, ¿sí? Señoras y señores, nuevamente buenas tardes. Continuando con el desarrollo del cuarto simposio internacional de seguridad y defensa denominado Políticas de Seguridad y Defensa de la visión estratégica a la aplicación marítima. Vamos a dar inicio a esta segunda sesión. Formulación de políticas de seguridad y defensa. Invitamos al contraalmirante Francisco Yávar Acuña, director del Museo Naval del Perú, quien será el moderador de la presente sesión y tendrá a cargo la introducción al tema. Recibámoslos con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Distinguidas autoridades, damas y caballeros. Como bien ha mencionado el comandante general de la Marina, la seguridad y defensa son indispensables para el desarrollo nacional. Y los conceptos académicos que abordan el complejo y cambiante entorno que, como amenazas, afectan la seguridad, encuentran en este foro un propicio lugar de discusión. En esta segunda parte de la primera sesión, titulada Formulación de Políticas de Seguridad y Defensa, contamos con la presencia del doctor don Guillermo Pacheco Gaitán, que disertará sobre el tema El futuro de la formulación de las políticas de seguridad, y posteriormente al contraalmirante y doctor don Roberto Pereira Bordón, quien expondrá sobre la dicotomía entre la defensa y seguridad hemisférica y su impacto en la creación de políticas de defensa y seguridad. Sin duda, la experiencia profesional y académica de nuestros expositores se ve sustentada por sus impresionantes biografías que reseñaré en su oportunidad. Antes de comenzar con las exposiciones, quisiera poner sobre el tapete algunos puntos a considerar. Nuestro hemisferio se ve actualmente viviendo una realidad que afecta concatenadamente a todos los países. Inmigración
de dimensiones bíblicas. Narcotráfico con muestras de violencia inconcebibles y con redes de comunicación sofisticadísimas. Terrorismo ideológico de ferocidad casi imposible de imaginar. Ciberataques, el último a nuestro sistema bancario. Además de otras amenazas que derivan de la pobreza, de una deficiente inclusión social, falta de valores, que significan para nosotros corrupción, violencia de género, delincuencia generalizada, etc. Lo más grave es que nuestros pueblos lo sienten, lo perciben día a día y exigen solución. Entonces, cabe preguntarnos, ¿cómo estamos respondiendo a las amenazas a nuestra seguridad? La formulación de estrategias para combatir estas amenazas están considerando verdaderamente todas las variables que siente y percibe la sociedad. ¿Cómo estamos actuando en la formulación conjunta, porque el problema es hemisférico, de estrategias que afectan al hemisferio? Estamos dimensionando, y me refiero a recursos y capacitación, a nuestras Fuerzas Armadas para enfrentar estas amenazas. Y finalmente, nuestros dirigentes están realmente comprometidos en esta tarea y conocen plenamente el tema. Dicho esto, que quedan como preguntas que tratemos de resolver hoy, escuchando estas exposiciones, permítanme presentar a nuestro primer ponente en esta sesión, el doctor don Guillermo Pacheco Gaitán, quien es bachiller en arquitectura por la Universidad San Carlos de Guatemala, magíster en planificación, magíster en ciencias políticas, magíster en defensa y seguridad, tiene estudios de doctorado en España y a quien tengo el placer de conocer por años al haber vivido ambos en Washington. Dejo entonces a ustedes a un distinguido caballero que en su país ha colaborado brillantemente en la confección del Libro Blanco de Guatemala, que ha tenido trabajos importantísimos relacionados a seguridad y defensa y relaciones cívico-militares en el Ministerio de Defensa de su país, y que actualmente es un brillante investigador y profesor en el Instituto de Relaciones Internacionales e Investigaciones por la Paz en Washington, D.C. Para él pido un fuerte aplauso. Siempre es bueno tener amigos. Dice que con los amigos es más fácil la cosa y creo que lo mejor es estar entre amigos. Y esta es una muestra de relaciones civiles militares. 2 almirantes y un civil. Y que nos llevamos muy bien, es que creo de lo mejor. Ayer cuando venía en el vuelo para acá y me puse a ver la película que estaban pasando, no pude menos que decir, yo sé por qué me asignaron el tema del futuro de la formulación de las políticas de seguridad y defensa. Me pusieron a ver Ready Player One, que es la última película de Steven Spielberg de una ciencia ficción en el año 2045. Y digo eso porque cuando empecé a ver la película encontré varias de las cosas. Digo, estoy hablando esto mientras me ponen el PowerPoint, no veo el PowerPoint y estoy hablando como para darles tiempo, pero como no me entienden, lo pido. Entonces, yo creo que si estamos de acuerdo con Confucio, que Confucio nos dice que la clave para definir el futuro es comprender el pasado, y la pregunta en esto es, ¿qué entendemos por la comprensión del pasado para poder definir el futuro? Y entonces cuando yo en la película de ayer veo que en esa ciencia ficción se dice que para poder construir el futuro hay que verlo, dije, resumo ahí lo que yo vengo a decir. El problema que tenemos muchas veces es que nos queremos enfrentar al futuro con ojos del pasado, cuando nos enfrentamos al futuro.
y más aún en la formulación de políticas de seguridad y defensa, donde nos queremos sentar muchas veces a formular políticas de seguridad y defensa con ojos y modelos del pasado. Creo que uno de los mayores desafíos en los que nos estamos enfrentando justamente es esos procesos en los que tenemos que romper la manera de ver, o sea, cómo yo puedo ensamblar esto de comprender el pasado para poder definir el futuro. ¿Qué significa? Que yo tengo que tener otros ojos. O sea, yo tengo que tratar de quitarme la mirada del pasado, o sea, transformar el tipo de observador que soy. Y uno de los grandes problemas, y lo dijo Javier Jordán, es cuando nosotros nos resistimos al cambio. No digo institucional, digo también en lo personal. Y transformar el tipo de observador que soy significa que yo voy a ver con unos ojos diferentes, o sea, que yo me voy a enfrentar al futuro, no cargado con lo que tengo atrás, sino tratando de transformar el tipo de observador que soy, porque vuelvo y repito, como lo dijo la película, si quiero construir el futuro, pero tiene que ser hoy, lo tengo que ver. ¿Qué significa? Que ese ojo tiene que venir del futuro y no ir al futuro. Y yo, arquitecto, tuve que cambiar mi lógica de planeamiento estratégico. El planeamiento estratégico va del presente al futuro, trata de ir del presente al futuro y planifica con lo que tiene. Y lo que nos damos cuenta es que eso no nos alcanza ya para ahora. No nos alcanza para lo que nosotros estamos viviendo porque queremos ver siempre con esos ojos del pasado y no nos damos cuenta que lo que viene, las nuevas generaciones, están viendo con otros ojos. Unos ojos en los cuales nosotros tal vez no nos reconocemos. Y aquí entra la película que yo tenía programada para hacer la introducción. Para que se den cuenta, saco mucho las películas. Esta de Steven Spielberg también, solo que la que les mencioné es 2018 y esta es 1991, Captain Hook. Rápido les digo, me identifiqué con esa película porque yo en mis años infantiles hice teatro infantil y era Peter Pan. Y me encuentro en esta película que Steven Spielberg hace crecer a Peter Pan. Peter Pan se casa, se queda a vivir en este mundo y ya no regresa a Neverland. Y el enemigo se da cuenta que había perdido su poder. ¿Por qué? Porque el estar pensando en el qué hacer del día a día había dejado de soñar. Y cuando dejó de soñar, perdió sus poderes. ¿Qué significa? Que él ya no veía más allá. Y cuando el capitán Garfio se da cuenta de esa debilidad, viene y le quita a los hijos. Y cuando Campanita intenta decirle que hay que ir, no puede volar. Ella le pone el polvo, le pone lo que sea y no podía. Lo tiene que meter en una sábana, no hago más larga la historia. ¿Qué es lo que nos deja esta historia? El problema, y también lo dijo Javier, uno de los problemas es que nosotros estamos más preocupados de la actualidad y nos despreocupamos del futuro, hasta nosotros personalmente. Nosotros no sabemos qué vamos a hacer dentro de 5 años. Y menos como nación, no sabemos dónde va a estar la nación dentro de 5 años, como es tanta la preocupación de la actualidad. Y vamos a ver algunos pequeños datos. Entonces, cuando esta Ready Player One me habla que el futuro es una guerra por el poder. Es una guerra por el poder. ¿Qué significa? Que cuando yo quiero ver el futuro, siempre va a haber algo que va a estar en contra de que yo pueda venir del futuro. Entonces, cuando yo quiero formular políticas de seguridad y defensa, no me puedo posicionar desde el presente hacia el futuro, sino que tengo que hacer un ejercicio de venir del futuro hacia el presente. Tengo que definir una visión estratégica. Tengo que tratar de ver algo que vimos, ustedes se podrán reír de lo que voy a decir, pero tratamos de verlo en Haití. Haití en el 2016, publicó el primer libro blanco de 5ª generación de toda la región. Es un libro blanco de Haití que circunscribió, así como lo hizo desde el 2007 el libro blanco de Francia, el tema de seguridad nacional, defensa y desarrollo, partiendo de una cosa, que Haití no se podía dar el lujo de tener fuerzas armadas tradicionales. Y aun cuando
todos los organismos internacionales dijeran no puede tener ejército o fuerzas armadas, ¿qué hacen ustedes cuando la Constitución de Haití dice que sí tiene fuerzas armadas? Porque aunque hayan quitado las fuerzas armadas, la Constitución no fue cambiada. Y en el 2016 logramos romper esa inercia y hacer un libro de quinta generación, primer libro blanco de quinta generación de la región. Igual lo presenta en el 2007 Francia. Francia integra un concepto de seguridad nacional donde amarra defensa y seguridad. Y una de las cosas que nos amarra al pasado todavía a nosotros es que cuando nosotros empezamos a tratar de describir la separación entre seguridad y defensa, uno de los grandes desafíos en el futuro de la formulación de políticas de seguridad y defensa es reconceptualizar la seguridad y la defensa. Partamos de reconceptualizaciones hemisféricas. Por ejemplo, no entendemos por seguridad desde Uruguay hasta la Argentina, hasta México. Cada uno entiende la seguridad como quiere. En Uruguay no se puede hablar de seguridad, sino que se tiene que hablar de defensa. En México no hay ningún problema en hablar seguridad nacional. En mi país de origen hay que hablar de políticas nacionales de seguridad, porque no se puede hablar de seguridad nacional porque parece como que el diablo estuviera presente. O sea, no tenemos. Digo esto porque la reconceptualización es una demanda que tienen, porque no se puede entender entre un país y otro cosas distintas en cuanto a la formulación de políticas de seguridad y defensa. Entonces, lo que dijo el general Eric Lemensignou, ¿qué dijo él? Mire, él lo que está diciendo es, la guerra es inevitable. O sea, no hay otra, dice, es inevitable y por eso las sociedades tienen que admitirla como una constante. Pero lo que es variable, sin embargo, dice, son formas de la guerra. En otras palabras, lo que plantea él fue lo que dice Churchill en algún momento de su mandato. Dijo, el problema de los estados mayores es que cuando analizan la pasada guerra se olvidan que la futura es diferente. Siempre nos quedamos tratando de analizar una guerra que ya no existe. Nos estamos preparando con fuerzas armadas y fuerzas de seguridad pública para guerras y conflictos que no existen solamente entre nuestros intereses y en nuestras mentes, porque a la larga lo que estamos viviendo por fuera de eso son otros 20 pesos. Son otras cosas. Por eso me gusta el concepto de Lawrence Friedman cuando él habla del futuro de la guerra, pero a partir primero de una historia. Y él genera un paseo por la historia cuando él empieza a hablar cómo vemos diferentes puntos. Incluso cuando Josué en algún momento tiene que tomar la ciudad de Jericó, él utiliza guerra asimétrica. A veces decimos, no, hay que ser experto en guerra asimétrica. Mire, la guerra asimétrica no se inventó hace 15 años, 20 años. Nosotros vemos diferentes opciones en la Biblia, en la historia, que nos demuestran que la guerra asimétrica, incluso que el conflicto político-militar, era desde, por ejemplo, cuando Julio César cruza el río Rubicón y desafía el estamento político. O sea, nos estamos ahora tratando de enfrentar a cosas que desde hace 3,000, 4,000 años están presentes. ¿Cuál es nuestro problema? Que tratamos de verlas con los mismos modelos de hace 3,000 años, 300 años, 20 años, 10 años. Y lo que se requiere de aquí al futuro, no estamos hablando ahora, de aquí al futuro es una nueva conceptualización también de relacionamiento que nos permite ir un poquitito más allá. Sí, tenemos que tener a los clásicos. Y tenemos que tener a los clásicos porque se ha caído también en un error. En muchas escuelas de comando de Estado Mayor se ha dejado de hablar de los grandes clásicos. Se perdió el hecho de hablar de los grandes clásicos. Y yo cuando a algunos les hablo, ¿usted conoce a Jomini o a Clausewitz? Y me dice, mire, este ha de ser jugador malo porque juega en el Barcelona. No tiene ninguna referencia. No hay ninguna referencia a lo clásico. Hay que tener la relevancia de lo clásico. ¿Qué ha pasado? Cuando nosotros vemos el caso de las estrategias empresariales,
Estrategias empresariales que han ido poco a poco enfocándose, y no solo a partir de lo que Huntington en su momento habló, sino cómo la guerra ha ido evolucionando. Nos encontramos a Drucker y Sloan con estrategias corporativas que ahora son enseñadas en las escuelas de comando de Estado Mayor. Y los clásicos, no existen, juegan en el Barcelona. Hemos cerrado las maneras como tenemos que abordar el futuro. O sea, hemos cerrado y hemos podido ver también maneras como de algunas maneras se han utilizado estrategias asimétricas para ir por el gigante. Y muchas veces no nos damos cuenta que para ir por el gigante tenemos que ser asimétricos. Ayer en la película, Ready Player One, el muchacho tenía que ir a conseguir unas llaves. Y él investigando se dio cuenta que la primera forma de hacerlo, en lugar de conducir para adelante en una carrera que al llegar a la meta, pero había que pasar ciertas pruebas, se dio cuenta que para llegar a la meta había que ir para atrás. Ilógico. El problema es que dejamos de ser ilógicos. Vamos siempre con lo lógico porque es más fácil ser lógico que ilógico. Lo lógico creemos que nos va a llevar a la solución deseada, pero muchas veces lo que nos va a llevar a la solución deseada es lo ilógico. Lo ilógico de pensar en estas estrategias monetarias aplicadas a lo que nosotros queremos, pero nosotros también tenemos que ver qué está detrás de eso. O sea, ¿qué está detrás de lo que nosotros queremos ver? Sí, está un entorno que no tengo que repetirlo, un entorno caracterizado por su ambigüedad, volatilidad, complejidad, incertidumbre e imprevisibilidad. Eso me hace ser lógico. El temor a enfrentarme a ese futuro que es complejo, ambiguo, volátil, incierto, impredecible, me hace seguir en lo lógico, porque no me voy a desafiar a ser ilógico para pensar en algo que puede topar respecto a esto, y me gana el temor. Me gana el temor de ir, y más aún, me gana el temor de pensar que en este momento yo no me estoy enfrentando a algo determinado. La amenaza es indeterminada, dejó de ser una amenaza tradicional. No estoy diciendo algo nuevo, pero dejó de ser tradicional. O sea, la principal preocupación ahora no es un mal concreto, es una amenaza indeterminada, entendiendo siempre que la amenaza tiene intencionalidad, capacidad y oportunidad. Esas son las mayores características pero el problema es que ahora, ¿cómo puedo determinar la intencionalidad, la capacidad y la oportunidad si la amenaza es indeterminada? Entonces, ¿cómo hago yo para pensar de manera ilógica cuando yo estoy pensando en que puedo hacer algo diferente? Cuando yo entiendo que los modelos de seguridad han cambiado, cuando el epicentro geopolítico ha pasado del Oriente Medio al Asia Pacífico, y cuánto esto me representa en los movimientos, que como dice el Foro Económico Mundial, todo riesgo global tiene una presencia nacional. O cómo cuando yo entiendo que cambia la naturaleza del conflicto, y la naturaleza del conflicto nos lleva a un conflicto urbano ahora, a un conflicto que dejó de ser la característica misma, y entonces ya no nos admiramos, nosotros sí, y tenemos por eso bizantinas discusiones, pero cuando nosotros vamos a Europa, nosotros nunca, los que acaban de ir al Mundial o los que acaban de estar visitando Europa, nunca criticamos esto. Digo, Francia lo hizo en el 2008, Alemania en su último libro blanco lo acaba de decir, más aún, descubrió algo que nosotros desde 1995, cuando el primer país en América Latina hizo el primer libro blanco, lo hizo de una manera horizontal, integrando las relaciones civiles militares. Gran descubrimiento de Alemania para este último libro blanco del 2017. Integró relaciones civiles militares para discutir su libro. Miren cómo ustedes a veces no valoramos lo que nosotros vamos alcanzando. Entonces nosotros nos seguimos viendo desde una manera en la que
¿Por qué no pensamos de manera diferente? ¿Por qué nos enfrentamos a situaciones en las que decimos cuál va a ser de las innovaciones la que más va a pesar en el futuro de la guerra? ¿Cómo vamos a ver la guerra? Pero sobre todo las innovaciones militares surgen de lo político. Las innovaciones militares no son un invento, militar. Las innovaciones militares es un reflejo mismo de una política, porque como tal la conducción de la defensa y de la seguridad debe ser política. Por eso es que nosotros tenemos que empezar a pensar, y la pregunta que hizo el moderador, ¿están los conductores políticos de la nación enterados de lo que tienen que hacer? ¿O están abdicando en su papel de conductores políticos de la seguridad y la defensa? Abdicando, incluso no entendemos que esto genera institucionalidad, por ejemplo. Estados Unidos crea un cibercomando, y los que vieron las noticias este año ya metieron la ley para crear un comando espacial. Eso es, ¿cómo puedo yo también enfrentarme a una inseguridad en América Latina? No me voy a tardar mucho tiempo en esto para no romper mi competencia de tiempo con mi colega Roberto, porque no, mire, cuando nosotros vemos la evolución misma de la inseguridad, la corrupción, el tema de las Fuerzas Armadas en las calles, la discusión si es que estamos yendo en contra de la naturaleza misma de las Fuerzas Armadas cuando tenemos una incapacidad o un debilitamiento de las policías. Por ejemplo, este sábado pudimos leer este artículo, ¿defensa para qué? Pero nada más y nada menos publicado que por el comandante general del Ejército de Brasil. Y él plantea 5 cosas. Dice, la primera función en la que tenemos que recordar es que la defensa es una función. Segundo, dice, esta proviene de una visión sistémica de las Fuerzas Armadas. Tercera es que la defensa proviene de la capacidad de contribuir al desarrollo nacional. Cuarta es contribuir a la proyección internacional de Brasil. Y quinta es contribuir a la custodia de la identidad nacional. Perdonen que se lo diga, pero no me dice nada del futuro. Me dice solo de preocupaciones presentes y pasadas, pero él como comandante y por su legitimidad lo puede hacer. El domingo leemos en La Nación de Argentina, Defensa, Militares en Acción, la nueva piedra de la discordia. ¿Por qué? Todos sabemos el problema que tiene ahora Argentina con la reforma del decreto de Macri. Déjeme contarle que para mí, Guillermo Pacheco, ambos están equivocados. Los que defienden que las Fuerzas Armadas tengan que estar a partir de la Ley de Defensa Nacional de 1989 y los que dicen que las Fuerzas Armadas pueden participar, unos por defender el pasado y otros por defender desde el presente una ocurrencia para que las Fuerzas Armadas puedan ayudar en algo en el que habría que diseñar algo para que ellas puedan hacerlo. Y ahí podemos leer nosotros el por qué la preocupación de los argentinos, por qué los gastos y por qué la inversión cada vez ha hecho tener unas Fuerzas Armadas ineficientes, que es como dicen los argentinos que se tienen ahora. O el día de ayer, insurgencia criminal en México, la disrupción que viene. Solo por mencionar Brasil, Argentina y México. No les quiero contar Guatemala y El Salvador y Honduras, que como ustedes saben tienen los índices de seguridad más altos del mundo. No quisiera tomar mucho tiempo y solo recordar lo que Javier habló también, el tema de los riesgos globales, y quiero quedarme con algo. Lo que quiero quedarme en esto es, ¿qué nos presenta? Nos presenta interconectividad, que creo que es algo que muchas veces a la hora, si ustedes pueden darse cuenta, los temas que vemos aquí, muchas de las cosas a las cuales nos estamos enfrentando ahora tienen interconectividad. Ahí es donde entra el tema de la multidimensionalidad que va a tocar mi amigo Roberto. Pero ojo, estoy hablando del alcance multidimensional, no estoy hablando de un concepto de defensa multidimensional que para mí no existe. Para mí se habla de un alcance multidimensional de la seguridad y no
somos muy fáciles, por eso les decía, tenemos que reconceptualizar la seguridad nacional y no ser facilitas en estar apellidando a la seguridad de mil maneras. Y recaigo para mis planteamientos finales, otra vez en la película. Para construir el futuro tenemos que verlo. ¿Qué futuro vamos a construir a través de las políticas de seguridad y defensa? ¿Será que las políticas actuales son políticas públicas o son ocurrencias vestidas de políticas públicas? Porque lamentablemente muchas veces la ocurrencia es aquella que yo trato de generar desde hoy sin una visión de futuro y la llamo política pública. Entonces, no solo tenemos que diseñar el futuro, sino hacernos cargo. Déjenme brevemente, para mí, ¿qué significa hacerse cargo? Diseñar el futuro y hacerse cargo. Hablo el país en el que vivo ahora, Estados Unidos. Mire, hacerse cargo es tener políticas constantes y que vayan respondiendo a la evolución misma. Estrategias nacionales que definan la defensa. Esta es la última del 2018, define institucionalidad. Muchas veces queremos y entendemos que hay que conservar la institucionalidad en aras de muchas cosas. Me tomaría mucho tiempo, pero es evidente que si cambia el entorno, cambia la manera como lo queremos abordar, la institucionalidad tiene que cambiar. Y es lo que presenta la nueva estrategia de Estados Unidos. Dice, después de presentar esto, que constituye un importante paso hacia la plena institucionalización de la reforma y reformulación de las fuerzas militares estadounidenses que están teniendo lugar, cambios que dan un nuevo equilibrio a las urgentes exigencias de hoy y a las amenazas más probables y letales del futuro. Y se siguen haciendo cargos a partir de otras: Homeland Security Review, Cyber Security Strategy, National Strategy para el contraterrorismo y las estrategias militares. Es hacerse cargo del futuro. ¿Cómo? Cuatro propuestas finales que quiero dejarles a ustedes. Diseñar futuro y hacernos cargo. Primero, ¿no será que necesitamos tener entendidos en los tiempos? Y nuestro problema de entendidos en los tiempos es que nos seguimos relacionando con el tiempo cronológicamente y seguimos hablando de segundos, horas, días, minutos, meses, años, cuando en realidad nos debemos de relacionar con el tiempo por momentos, ya no cronológicamente. Y el problema que tenemos es que mientras seguimos amarrados cronológicamente, nuestra respuesta sigue siendo corta, porque no somos entendidos en los tiempos y nos damos cuenta que frente a lo que nos estamos enfrentando o queriendo solucionar, ellos no hablan de cronología, ellos hablan de momentos. Y por eso es que tal vez la llave de las políticas de seguridad y defensa está en eso, en no pensarlas cronológicamente, sino en momentos. Segundo, entendidos en los ambientes. ¿En qué sentido? Mire, yo tengo que entender que el conductor político tiene que entender por mínimo 3 áreas de ambientes. Una para arriba, que son los organismos subregionales, regionales y globales. Pongo un breve ejemplo. ¿Qué va a pasar para América del Sur? Que UNASUR esté cada vez tomando menos relevancia. Ya, primera acción de política internacional del presidente Duque, dijo que Colombia se retira de UNASUR. ¿Qué le va a pasar a la escuela de seguridad, a la escuela de defensa sudamericana, por ejemplo? Bueno, si en algún momento es que funcionó, la escuela funciona muy bien, pero ¿hubo alguna posibilidad de tener una política de seguridad? Tiene que pensar también en instituciones nacionales y tiene que pensar abajo en el Sistema Nacional de Seguridad. Tiene que ser entendido en un ambiente donde lo que tiene que entender es que tiene que integrar diversas cosas. Lo dijo Thomas Friedman cuando escribió su libro La Tierra es plana. Dijo, el problema de la tendencia tecnológica es que nos aplanó la Tierra. Y cuando hacíamos políticas de seguridad y defensa, el conjunto de elementos hace 20 años, 30 años eran 5. Aplanada la Tierra, se multiplicaron por 500.
Tenemos que tomar muchas cosas en cuenta. Perdón que vaya. Por ejemplo, entendidos en los ambientes. ¿Cómo puedo yo entrarle a pequeñas ocurrencias que vienen por ahí y que me resultan en institucionalidades? CELAC, UNASUR. Yo tengo alguien, cuando presentó a alguien ahí del sistema interamericano en las clases de sistema internacional, yo tengo un fideos de toda la institucionalidad que hay en América Latina. Somos expertos en crear institucionalidad, expertos y entendidos en las relaciones. No solo tenemos que ser entendidos en los tiempos, tenemos que ser entendidos en los ambientes y tenemos que ser entendidos en las relaciones. Y ahí mire, antes nos alcanzaba a hablar de estrategia, táctica y logística. Eso nos alcanzaba, pero para ahora ya no nos alcanza más. Tenemos que tener un discurso, una conducción política expresada en un discurso estratégico y en pensadores estratégicos. Cuando nosotros seguimos anclados a estrategia, táctica y logística, no nos alcanza. Tenemos que entender que el conductor político tiene que generar un discurso. 23 de agosto del 2007, y si pueden hacer un Google, el discurso que dio el presidente Sarkozy para convocar a hacer el libro blanco que presentó en el 2008, marcó la cancha. ¿A través de qué? De un discurso estratégico. Él, como conductor político, lo hizo. Integró una comisión distinto, que fueron los pensadores estratégicos. Y los estrategas, regresemos al origen. ¿Cuál es la estrategia? Es el arte del general. Y el general no hace política. Y por eso el presidente Sarkozy en esa comisión de pensamiento estratégico no puso a un solo militar. Los militares eran asesores. ¿No será que tenemos que pensar de otra manera? ¿No será que nosotros tenemos que ver las relaciones civiles militares diferentes a las relaciones político-militares? Ese fue mi planteamiento en mi tesis doctoral, entender las relaciones político-militares como una dimensión vertical, que enmarca poder. ¿Poder entre quién? Entre políticos y militares. No hay civiles que quieran hacer conducción militar, son políticos. La naturaleza civil se pierde cuando uno es electo por votación popular o es nombrado para un cargo político. Perdió la naturaleza civil. Hay que entender que todo civil que pasa a un cargo de gobierno es político, o político por nombramiento o político por elección. Todo lo que hable es política. Por eso es que nosotros no logramos entender eso. Y relaciones civiles militares es un ámbito de una dimensión horizontal, como la que está aquí entre los civiles y los militares que hay aquí, una dimensión horizontal de conocimiento, y podemos entender que el centro de esto es cuando nosotros formulamos políticas de defensa. El eje pivotal de relaciones civiles militares y políticos militares es la formulación de políticas. Por ejemplo, en este caso, ahí es donde tenemos que tener entendidos en las relaciones como conductores políticos. Y más aún cuando hablamos con mi colega Jaime García, hablamos del punto crítico de las relaciones político-militares. ¿Por qué? Hay un punto crítico. Hay un punto crítico en que si nos vamos arriba hay injerencia militar en lo político, y si nos vamos más para abajo hay injerencia política en temas militares. Pero termino cuando yo quiero hablar, mire, tenemos que ser entendidos en los procesos. ¿Qué procesos? Primero, entender que la política satisface objetivos políticos mediante el empleo de medios. ¿Para qué? Para reducir incertidumbre y manejar riesgos, pero mejor aún, para moldear el ambiente. Si yo no defino una estrategia, una política de seguridad y defensa para moldear el ambiente, y eso significa que yo tengo que venir del futuro al presente para saber qué quiero moldear, no me sirve de nada. No me sirve de nada, porque entonces tengo que pensar que con la política voy a neutralizar estrategias adversas, voy a articular esa política con planeamiento y con otros sectores. Y
principalmente diseñar capacidades. Ahí es donde entra el tema de innovación militar. Yo, con la política que determine, tengo que innovar. Si voy a utilizar a los militares en misiones tradicionales, les tengo que dar medios, capacidades, tengo que cambiar la educación. Si los voy a utilizar en no tradicionales, igual, si los voy a utilizar en misiones internacionales o en ayuda al desarrollo, yo tengo que dar medios, capacidades, tengo que cambiar la educación. Mi pregunta es, ¿qué educación le estamos dando a los oficiales, a los que van a ser oficiales en las academias militares? ¿Le estamos dando educación de hace 30 años o les estamos dando una educación, ojo, pensando que ellos van a comandar dentro de 30? Para la educación de ellos, ¿yo estoy viniendo dentro de 30 años para educarlos ahorita o sigo educándolos con modelos de hace 30 años? Ellos van a comandar dentro de 30. No van a comandar, los que están entrando ahorita a las academias van a comandar dentro de 30. ¿Qué es lo que quiero hacer con las Fuerzas Armadas después de la política? ¿Quiero adaptar? ¿Quiero modernizar? ¿O quiero transformar? Lo mencionó también Javier. Cuando yo entiendo que voy a transformar es que voy a crear nuevos marcos de efectividad. Tengo los medios suficientes para cambiar los marcos de efectividad de mis Fuerzas Armadas. El problema es que vemos con mucha facilidad que decimos hay que adaptar las Fuerzas Armadas, hay que modernizar, hay que transformar, sin ningún conocimiento y menos sin una base. Yo tengo que diseñar futuro y hacerme cargo de él. Y les dejo esa pregunta. ¿Cómo es que yo puedo diseñar futuro y hacerme cargo de él sin poder ir, ver el futuro, venir y transformar el proceso de formulación de las políticas de seguridad y defensa? Muchísimas gracias, doctor Pacheco, por su brillante exposición. Permítanme ahora presentarles al doctor contraalmirante don Roberto Pereira Bordón, es el segundo y último expositor de este panel. El señor contraalmirante Pereira de la Armada Argentina, que tiene una licenciatura en Sistema Naval y otra en Ciencias de Computación, y una brillantísima trayectoria académica que culmina con un doctorado en Relaciones Internacionales en la Universidad del Salvador de la Argentina. Tiene también una experiencia académica muy sólida en el ámbito de la seguridad y defensa. Desde el año 2013, el almirante es el jefe de la facultad del Colegio Interamericano de Defensa. Y como tal tiene pues múltiples alumnos que dan fe de lo que estoy mencionando, además de haber participado también activamente en la formulación del Libro Blanco de Haití, por el cual ha recibido múltiples elogios y medallas como la Legión al Mérito en los Estados Unidos, Servicio Meritorio, y la medalla especial y cinta de Estrella de Oro de la Junta Interamericana de Defensa. Me cabe el placer de ser amigo del almirante Pereira y presentarlo en esta oportunidad que nos presentará la exposición La dicotomía entre la defensa y seguridad hemisférica y su impacto en la creación de políticas de defensa y seguridad. Dejo entonces con ustedes al almirante Pereira. Bueno, muchísimas gracias, muy buenas tardes. Para mí es un privilegio y un honor estar hoy aquí. Quiero agradecerle particularmente al almirante Ríos y al director de la Escuela Superior de Guerra, contraalmirante Tupac Yupanqui, la generosidad de la invitación. Me siento muy honrado. Estar en Perú es estar en casa. Así es la realidad y así es como me siento al ver tantas caras amigas alrededor de este podio. También me siento muy honrado de compartir este podio con estos queridos amigos, así que voy a tratar de darles una charla acerca de lo que significa para mí, o en mi visión, el complejo mundo que vive el hemisferio, y voy a partir analizando
sintéticamente los conceptos de defensa y seguridad, cómo son abordados en el hemisferio y de qué manera la realidad hemisférica impacta en la realización de políticas de defensa y seguridad. Entonces, voy a comenzar con una breve agenda que tratará de hablar de conceptos iniciales: la seguridad, realidad, sensación, la defensa, el escenario actual hemisférico y algunas reflexiones y conclusiones. Creo que esta figura todos la conocemos y interpretamos de una manera porque es desde el punto de vista que nos paremos. Tanto mi antecesor como disertantes anteriores hablaron de esta necesidad de tener en cuenta que todo depende de mi perspectiva, depende de donde yo esté parado. ¿Y por qué interpretamos como lo hacemos? Porque tenemos una cultura, tenemos nuestros propios paradigmas, tenemos una forma de ver la vida y tenemos nuestros valores, ideales, nuestras propias necesidades y tenemos nuestra propia perspectiva. Y este concepto de la perspectiva es algo que es importante porque en física la perspectiva depende del actor y de donde éste se para ver el objeto. Buscará paralelismo, podrá haber una orientación. En un escrito esto va a cambiar totalmente, porque se verá el origen del autor y quienes influyeron en él. Y en defensa y seguridad cada uno de los actores tiene su propia percepción, visión y lenguaje, lo que dificulta el común entendimiento. No tiene la misma interpretación de la defensa y seguridad un político, un diplomático y un militar. Las ópticas con que se mira el mismo objeto son totalmente diferentes. A su vez, los países del hemisferio, a los que me voy a referir posteriormente, tienen cada uno sus propias herramientas para atender esas necesidades y tiene cada uno su propia visión de lo que representa la defensa y la seguridad. ¿Por qué nos aferramos a nuestro paradigma? Porque nos es más fácil. El doctor Pacheco recién mencionaba perfectamente la dificultad que tenemos en cambiar donde estamos parados hoy para ver nuestro futuro, para desarrollar nuestra política. Nos es más fácil. Tenemos siempre un filtro a favor de lo que queremos ver. Por eso no queremos cambiar, porque nos es más complicado, nos es más difícil. Cuando hablamos o pensamos en políticas de defensa y seguridad, vemos que llegamos a ellas a través de un largo camino, muchas veces desconocido por los distintos actores que las elaboran. Esta afirmación no es de carácter peyorativo hacia quienes están en esa función hoy, pero seguramente no han estado abocados toda su carrera a esta cuestión. Y eso se debe a que hemisféricamente se aprecia una carencia de burocracia en este sector, debiéndose entender o considerar el término burocracia como una organización regulada, controlada por normas que establecen un orden racional, distribuir y gestionar los asuntos que le son propios. Ese es el sentido de la burocracia, y no en un sentido negativo o peyorativo como una carga que tiene el sistema. Asimismo, debemos reconocer que hay un impacto negativo cuando se producen cambios en el liderazgo a nivel ministerial, y cuando se producen cambios a nivel ministerial también se producen cambios en los estratos medios y, en definitiva, nadie sabe cómo se hace el producto que tenemos que generar o fabricar. Si ustedes me permiten hacer una simplificación absolutamente genérica, en este modelo podemos ver 4 grandes objetos. Primero, las amenazas. Estas provendrán de un análisis relacionado de la situación mundial, situación regional, la propia situación nacional, los que nos permitirá obtener una relación de los factores generadores de estas, tanto en orden interno como externo. Segundo punto que tenemos es la esencia y naturaleza del Estado, dado por sus valores, intereses y objetivos nacionales. El poder nacional, traducido en los medios y capacidades de todo orden económico, social, político y militar, son los que cuenta el Estado para hacer frente a esas amenazas. Y por último, por supuesto, siempre va a haber un desbalance entre la seguridad que quiero y la seguridad que puedo tener. Ese desbalance es el riesgo que no corresponde a los militares asumir. Es un riesgo que corresponde a la política, que es quien toma la decisión de hacia dónde quiero ir. No es el militar el que toma esa decisión. Pero básicamente, si vamos al concepto de seguridad, nos referimos a una sensación de seguridad,
ausencia de temor. Y esa ausencia de temor se da en dos áreas, una propia de la realidad y otra propia de la imaginación. Esta visión sobre sensación y realidad ha sido descrita ya por Platón en la alegoría de la caverna o en el mito de la caverna, con dos objetivos. El primero, que da la idea de seguridad, que es una combinación de sensación y realidad. Y el segundo objetivo es que esta condición es común a la mayoría de las sociedades. Platón explica que con conocimiento podemos captar la existencia de dos mundos, un mundo sensible, conocido a través de los sentidos, y un mundo inteligente, solo alcanzable a través de la razón. Estos dos mundos son aplicables perfectamente al término en cuestión, es decir, que la seguridad tiene un componente que se desarrolla en el mundo de los sentidos y otro en el mundo de la razón. Si nos detenemos un momento en este análisis, podremos ver que esta teoría nos habilita a decir que existe o se justifica una existencia de mención a la sensación de inseguridad, aspecto que no necesariamente puede estar alineado con conceptos estadísticos, pero que es de amplia difusión en el diálogo de la gente y en la vida de la gente. Es entonces que podemos decir que la seguridad es interdependiente de la realidad y de la percepción. En esta línea de pensamiento vemos que la sensación de seguridad se relaciona con la vida del ser humano y también incide en su salud. Robin Kuplan, consejero del Comité Internacional de la Cruz Roja, dijo que la percepción de inseguridad afecta severamente la salud, simplemente la percepción. Aquí podemos encontrar como nexo a una teoría psicológica descrita por Maslow en 1943 en su teoría de la motivación humana. En su base es donde se ubican las llamadas necesidades básicas, conocidas también como fisiológicas, como la sed, el hambre, descansar, respirar, entre otras. Pero por sobre esa base de la pirámide existe otro estrato que es clave en nuestro análisis, y es el llamado de las necesidades de seguridad, y refiere a sentirse seguro. La tercera atiende a las necesidades sociales, la cuarta la autoestima y la quinta la necesidad de autorrealización. Vemos entonces que como la seguridad está contenida dentro de una teoría filosófica que ve al hombre en su conjunto de necesidades, donde ésta es de carácter básico, ya que si no se cuenta con seguridad, no se puede subir en la pirámide, no se puede crecer, llegar al tope de la misma para alcanzar la autorrealización. En tal sentido, podemos ver que las variables que inciden en una perspectiva objetiva y otra subjetiva, si bien ambas son relevantes, la subjetiva tiene un peso muy importante porque en este mundo es donde la gente vive. Veamos un ejemplo. Si nos preguntáramos cuáles son las razones más frecuentes de muertes, probablemente pensemos que es el cáncer. Pero si vamos a la realidad, nosotros podemos ver que las enfermedades cardiovasculares ocupan el primer puesto de causas de muerte y no el cáncer como mayoritariamente pensáramos. Vemos que la percepción y la realidad son bien diferentes y el hemisferio sufre una gran dosis de percepción. Querría resaltar además que la seguridad se alcanza no en forma individual, sino en forma colectiva, y además se construye a través de una serie de instrumentos que no son solo militares, sino todos los que corresponden al poder nacional. También me interesa resaltar que Aristóteles, en su libro cuarto, capítulo 10 de su obra Política, nos hace ver la relevancia de la muralla y cuánta libertad de acción brinda su existencia a la ciudad. Quien la tiene puede usarla, quien no cuenta con ella no tiene libertad de elegir. De allí la relevancia de la defensa. Ignorar la necesidad y la relevancia de este término es no mirar la realidad y las capacidades que ésta nos ofrece. Esta realidad pasa generalmente inadvertida por la ciudadanía. Es entonces que la defensa es un bien público raramente consumido por la gente, a diferencia de la electricidad, el transporte, las comunicaciones. La defensa se mantiene a la espera, casi nunca es empleada y rara vez es visible. Y lamentablemente siempre entramos en el dilema de Samuelson, cañones o mantequilla, y comparamos a veces cosas que son incomparables como comprar un avión de guerra o construir un hospital. Trataremos de ver ahora, luego de esta breve aclaración, qué pasa sucintamente en el hemisferio. Hemos visto tres aspectos claves
que ocurren y son generales a todos los países. El primero, la necesidad de reconocer que existe una percepción de inseguridad. El segundo, la falta de una burocracia estable en defensa y en seguridad. Y tercero, la falta de conciencia del ciudadano de la necesidad de la defensa. Nadie ve esa necesidad. Entonces, mirando desde la Luna, si hacemos una mirada estratégica del hemisferio, vamos a ver que no hay amenazas militares entre naciones dentro del hemisferio, pero sí hay un claro incremento de las amenazas multidimensionales de acuerdo a la definición de la OEA. Refuerza esta idea que en las cumbres de las Américas de los últimos años y en la reunión de ministros de Defensa de las Américas, en todos los documentos no existe una sola mención a la palabra guerra. No hay una sola mención. Entonces, todo está referido a este tema. Entonces, este tema de la seguridad multidimensional, antes del 2003 estaba todo muy sencillo, todo muy fácil, las amenazas tradicionales, hablábamos de defensa y todo se resolvía. Después del 2003 estamos hablando de otras amenazas, desafíos, preocupaciones que nos afectan desde muchos aspectos, vulnerabilidades sociales como la extrema pobreza y la exclusión social, las vulnerabilidades ambientales, el crimen transnacional organizado, donde hablamos de corrupción, lavado de dinero, tráfico de todo tipo de elementos, personas entre ellos, y el terrorismo. Y lo peor de todo, que todo esto está absolutamente interrelacionado. Entonces, ¿cómo reaccionan los estados para responder a todas estas situaciones? En mi entender, he definido 4 modelos para poder mostrar qué es lo que a mi entender el hemisferio está tratando de resolver. El primer modelo es el modelo que llamo independiente, donde los países tienen totalmente independencia entre la defensa y la seguridad. Las Fuerzas Armadas no actúan como fuerzas de seguridad, ni las fuerzas de seguridad cumplen ningún rol que tengan que ver con las Fuerzas Armadas. El segundo es un modelo que llamo interdependiente, donde podrá haber una superposición. Esa superposición dependerá del país donde estemos, y esa superposición nos indica que las Fuerzas Armadas están cumpliendo roles que corresponden a las fuerzas de seguridad y que las fuerzas de seguridad están cumpliendo roles que corresponden a las Fuerzas Armadas. El modelo número 3, al que llamo todo en uno, es donde las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad están totalmente conectadas y ambas actúan dentro del mismo escenario, con las mismas reglas, el mismo formato, y esto trae serias complicaciones. Y el modelo 4, al que llamo no defensa, es porque los estados no reconocen la defensa como tal, no reconocen lo que dice Platón, entonces, y ni reconocen lo que dice Aristóteles, entonces realmente no necesitan, según ellos, defensa. Si vamos a estos modelos y podemos analizar 2 países del hemisferio, vemos que el presupuesto que ellos gastan solamente en seguridad es mucho mayor que el que gasta cualquiera de los países en defensa y seguridad, sus vecinos. Aquí quiero resaltar que el modelo 2 y 3 tienen serios problemas desde el punto de vista legal, cuando las Fuerzas Armadas quedan totalmente desprotegidas por falta de legalidad al cubrir acciones que corresponden a las fuerzas de seguridad. Entonces, además de los problemas que vemos, hay problemas de relaciones cívico-militares que no son homogéneas, el uso de las Fuerzas Armadas sin un soporte total, legal, problemas de derechos humanos remanentes, presencia de ministerios de seguridad en algunos países, en otros países no, presencia o ausencia de Ministerio de Defensa en algunos países que no tienen directamente Ministerio de Defensa, no porque no se ocupen de la defensa, sino porque simplemente no los tienen. A estas preocupaciones se suman otras variables que afectan duramente al hemisferio. En tal sentido, quisiera referirme a la primera, que tiene que ver con la pobreza extrema y la exclusión social en amplios sectores de las poblaciones. Esto también afecta a la estabilidad y la democracia. La pobreza extrema erosiona la cohesión social y vulnera la seguridad de los estados, como asimismo los individuos en condiciones de pobreza son vulnerables al crimen transnacional organizado
y a las tentaciones que pueden hacer salir de estas situaciones tan críticas en las que están viviendo. Esto se ve abonado también por la enorme desigualdad existente en el hemisferio, que también es un factor de desestabilidad social. Particularmente sobre el consumo de drogas podemos indicar que múltiples indicadores y estudios sugieren que la cocaína es una de las drogas más nocivas para la salud y una de las más complejas respecto de la violencia que su carencia y uso genera. El número estimado de consumidores anuales en el hemisferio es de 8.2 millones, siendo el valor mundial de 14.2 millones. Es decir, que el 58% de consumidores mundiales de cocaína están dentro del hemisferio. Los lugares de obtención de las materias primas probablemente sean distintos a los lugares de elaboración y a los de venta. Cualquier elemento en la cadena de comercialización puede provenir de cualquier lugar del mundo. Es más, en algunos de esos productos pueden provenir de negocios lícitos, lográndose mezclar la cadena de la actividad legal con la actividad ilegal. Tal como lo menciona Moisés Naim, la venta en New York de heroína proveniente de Afganistán se combina con la venta de cocaína proveniente en Colombia y se vende en cualquier país del mundo a través de estas vías de comunicación. Los problemas que resultan de la adicción, como la criminalidad, la ruptura de la estructura familiar y los problemas sociales, son problemas que afectan a la seguridad. Y no verlo así es un impacto totalmente negativo. Las armas no son un tráfico menor. Pero la pregunta es, ¿para qué quieren las armas? La respuesta es porque se requiere proteger algo que seguramente está relacionado con el tráfico o los tráficos mencionados anteriormente. Florencia Rascoman, del Departamento de Seguridad Pública de la OEA, nos dice que en nuestra región se estima que aproximadamente 700.000 armas se mueven ilegalmente cada año de los Estados Unidos hacia México y el Caribe, de las cuales 300.000 continúan su paso a Centroamérica. ¿Armas para hacer qué? Es la pregunta. La respuesta es simple, para actividades ilegales. Otra variable a considerar es la seguridad pública, que es un servicio que debe brindar el Estado para garantizar la integridad física de los ciudadanos y de sus bienes. Sin embargo, la ineficacia de la seguridad estatal y su falta de alcance ha generado el negocio de la seguridad privada, donde distintas empresas se encargan de ofrecer custodios, vigilantes y distintos dispositivos para cualquier ciudadano que pueda pagarlos. El pueblo cede al Estado el ejercicio de la fuerza, es algo que todos conocemos, pero el sistema policial debería brindar la cuota de protección necesaria hacia el interior. Pero hoy el Estado está más alejado de las necesidades de los habitantes, por ello y por el creciente aumento de múltiples amenazas, es que la población siente la necesidad de tener una figura que lo proteja. Y es aquí donde aparece el fenómeno de la seguridad privada. Compañías de seguridad han invadido los vecindarios y cuidan de ellos bajo mandato de los habitantes, quienes sienten la necesidad de satisfacer su propia seguridad. Dichas compañías tampoco son garantía de seguridad, ya que muchas de ellas son a veces la razón de los ilícitos. Aquí aplica perfectamente la pregunta ¿quién vigila al vigilante? Mayoritariamente estas compañías de seguridad adolecen de control estatal y son normalmente autónomas. Pero veamos algunos números en estas placas. Aquí pueden ver algunos ejemplos. En rojo verán la seguridad privada y en azul la seguridad pública. Pueden ver que en general los números son altamente positivos a la seguridad privada en la mayoría de los países del hemisferio. Lamentablemente no podía colocar Brasil en esta escala, razón por la cual está en una escala diferente. ¿Por qué? Porque el número es realmente absolutamente diferente. La escala que hay de seguridad privada con respecto a la seguridad pública es la mayor en todo el hemisferio. Otro factor que me gustaría analizar es la percepción de corrupción. De acuerdo a la Organización de Transparencia Internacional en Latinoamérica, muy pocos países aparecen con un ranking razonable de percepción de transparencia. El director regional para las Américas de Transparencia Internacional indica que aparece entre las más corruptas de la lista naciones donde las instituciones son más débiles y hay un dominio del poder político. Es razonable pensar que no existen estados donde no haya actos de corrupción, pero en América
En particular existe una cultura de la transgresión, como dijera Sorti y Martuchelli, que favorece la existencia de la corrupción y está dada por una moralidad ambivalente y elástica. Es como que vemos bien aquel que sabemos que está haciendo un acto de corrupción porque parece más inteligente que nosotros y se lo admira, pese a que sabemos que se están infringiendo leyes y se está efectuando actos de corrupción. Otro ejemplo que no nos tiene que quedar fuera es la violencia. Según lo indicado por la Organización de Naciones Unidas en el Informe Global de Homicidios, indica que América es la región del planeta con mayor número de muertes violentas por homicidio y armas de fuego, con 157.000 muertos en el año 2015. Si consideramos que la tasa promedio mundial de homicidios es de 6.2 por cada 100.000 habitantes, los países de América poseen una tasa superior a la mundial y solo 10 países tienen una tasa menor que 10. Es así que con el 8% de la población mundial, América Latina posee el 33% de muertes violentas. Si mirara a América y la comparáramos con otras partes del mundo, veríamos que detrás está África con 135.000 muertes, Asia con 122.000, Europa con 22.000 y Oceanía con 1.100. La violencia, la inestabilidad social, las crisis económicas y la falta de seguridad traen, entre otras consecuencias, las migraciones que impactan en la seguridad de los países receptores, ya sean estos voluntarios o involuntarios. Al decir involuntarios, estamos hablando del ingreso a un país sin seguir los procesos legales que ese país ha establecido para la inmigración. Como ejemplo de migración masiva podemos hablar de los miles de venezolanos que están dejando su país, siendo esta la mayor crisis migratoria en la historia de América. Puede compararse con la migración de sirios en Europa Occidental en 2015. Actualmente más de 1.5 millones de venezolanos han dejado su país según la Organización Internacional para las Migraciones. Como ejemplo numérico me gustaría compartir con ustedes para visualizar el impacto regional que solo en Sudamérica se registró un salto de 90.000 a 900.000 y si podemos analizar un caso particular como el de Colombia, pasó de 50.000 a 600.000 inmigrantes. Hoy países, organizaciones, individuos pueden ser a la vez blancos o ser atacantes. No hay reglas para ello, solo intereses que no responden a reglas tradicionales. ¿Qué pasa en el hemisferio en este aspecto? Podemos decir, como datos más relevantes, que solo 16 países de los 35 en la región carecen de un programa estructurado de educación sobre seguridad cibernética. 20 países no tienen un centro de comando y control. 18 países no han identificado elementos claves en su infraestructura crítica nacional. Mi pregunta es, si yo no conozco cuáles son los elementos claves de mi infraestructura crítica nacional, ¿cómo puedo elaborar una política adecuada de defensa y seguridad? 22 países no tienen estrategias de seguridad cibernética. Más para tener en cuenta. También hay que considerar la última reunión de ministros de Defensa de las Américas, que nos da lineamientos para fortalecimiento de la cooperación en materia de defensa y seguridad en el hemisferio en un entorno global cada vez más inestable, debiendo atender las Fuerzas Armadas, la protección ambiental, entre otras cuestiones. Una variable más para considerar es el planeamiento. Durante la Guerra Fría el método de planeamiento era por amenazas. Se planificaba para un enemigo en un determinado escenario posible. Luego este planeamiento pasó a ser políticamente incorrecto y la idea de optimizar recursos y potenciar la conjuntez dio lugar al llamado planeamiento por capacidades que requiere un ciclo y un programa. Pero la realidad de varios de los estados del hemisferio fue y es diferente a lo pensado. Terminan ajustando sus planificaciones a lo que tienen en el año que está en vigor. Es decir, que terminamos trabajando en lo que significa o se denomina el planeamiento fiscal. Esta enorme simplificación planteada del camino a recorrer hacia las políticas se ve golpeada primero por la dicotomía que existe entre lo convencional y lo no convencional, entre lo estatal y no estatal, dando por resultado que
Lo que era externo y interno al Estado ya no sigue líneas paralelas, sin entrecruzamiento. Hoy ocurre todo lo contrario, generándole al Estado la necesidad de revitalizar y actualizar la forma de enfrentar las amenazas, debiendo entender la existencia de esa convergencia. La simplicidad que tenía el desarrollo de las políticas de defensa y seguridad que mostrara inicialmente en este trabajo se ha modificado de tal forma que hoy resulta que a los estados les es muy complejo adaptarse en forma eficiente a la diversidad de las amenazas que los acechan. Estas han impactado fuertemente en la forma de ver la defensa y la seguridad y en la manera de liderarlas. Su interrelación es compleja, diversa, es difícil, la adaptación y particularmente, como hemos visto en el hemisferio, parecería que las amenazas viven en el siglo XXI y los estados aún están tratando de salir del siglo XX. Las políticas de defensa y seguridad deben conjugar hoy una enorme paleta de colores donde estos no son fácilmente distinguibles, donde se combinan las amenazas al Estado con las amenazas a los ciudadanos. Las amenazas al propio Estado devienen desde el interior del mismo Estado, de otros estados y de organizaciones transnacionales. En tal sentido, el desarrollo de estas políticas será inefectivo si no hay una real, concreta y sincera coordinación. Quisiera repetir, una real, concreta y sincera coordinación, colaboración y comunicación entre todos los actores relacionados en su generación, tanto dentro como fuera del hemisferio. Muchísimas gracias por su atención. Agradecemos la participación del contraalmirante Pereira. Previo a pasar a la etapa de comentarios, les recordamos que pueden formular sus preguntas a través de los formatos que se encuentran en sus carpetas, que han sido entregadas previamente. De igual manera, a quienes participan vía streaming pueden formular también sus preguntas a través de la página web de la Escuela Superior de Guerra Naval. Ahora sí, los dejo nuevamente con el contraalmirante Francisco Yávar, quien está a cargo de la etapa de comentarios. Damas y caballeros, creo que somos testigos de la importancia del pensamiento de los teóricos en seguridad y defensa. Los teóricos que hemos tenido la oportunidad de escuchar el día de hoy en estas dos conferencias magistrales nos hacen recordar que en las aulas tenemos muchísimo más que aprender. Las preguntas que formulé al principio de esta sesión cobran entonces vigencia, pues las conferencias justamente creo yo que han resuelto esas dudas que yo planteaba. Ciertamente debemos ver el futuro no con modelos del pasado, doctor Pacheco, tiene usted toda la razón, pero también dijo usted, no olvidemos a Clausewitz, a Jomini, ni a los teóricos del pasado. Conocerlos nos permite proyectarnos. No conocerlos nos va a llevar definitivamente al olvido de las lecciones que hemos aprendido en aulas. Hacernos cargo del futuro es importantísimo, pero implica prepararnos y por ello mi preocupación por la formación de los líderes políticos, que finalmente son los que toman las decisiones de cómo formular las políticas y estrategias. Y como dice el almirante Pereira, la seguridad multidimensional es necesaria. Sea cual fuere el modelo que cada país escoja, la decisión política, insisto, es imprescindible. La educación, por ello, de la élite gobernante en estos temas es necesaria para garantizar el éxito de las políticas que se tejan y resolver esa percepción negativa que siente nuestra sociedad en su conjunto, en todos los países, justificada, por cierto, de una generalizada sensación
de inseguridad. Finalmente, no quiero concluir mi pequeña reflexión dejando de lado un elemento que siempre debe estar presente entre nosotros: los valores morales. Esos valores que nos enseñaron nuestros ancestros y que cultivaron en nosotros, no debemos dejarlo de lado. Hay cosas del pasado que son fundamentales para poder proyectar nuestro futuro. Los valores están ahí. Ahora voy a pedir al doctor Pacheco que haga un comentario sobre la exposición del doctor Pereira y posteriormente, señor almirante, le ruego que haga un comentario sobre la exposición del doctor Pacheco y después pasaremos a una sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. El micrófono, sí, está funcionando. Ok, gracias. Obviamente cuando vi el tiempo, tengo que reconocer que yo vi el tiempo y dije, me redujeron 10 minutos de lo que podía hablar, así que o falto al tiempo o dejo de ser agradecido. Dije, voy a faltar al tiempo y puedo ser agradecido cuando tenga que presentar la ponencia de Roberto. Y por eso yo quiero agradecer primero a la Marina, tener un amigo como Gonzalo, ver el trabajo que ha hecho no solo en AGID, sino que lo que está haciendo aquí en la Marina de Guerra, permite ver cómo muchas veces los militares llegan a tener una mayor percepción que los políticos. Miren, me estoy arriesgando a decir algo, pero tenemos que entender, o sea, ver a un almirante Gonzalo Ríos dirigir a un organismo regional como la Junta Interamericana de Defensa, eso le da una visión más allá de lo que pueda tener cualquier otra persona. Y entonces yo valoro eso y soy egresado del Colegio Interamericano, la mejor clase, la 45, por si hay algunos del Colegio Interamericano aquí, yo soy egresado del Colegio Interamericano de Defensa y reconozco el valor de que los militares podían estar en Washington, se podían quedar en Washington, y eso les daba una diferenciación muchas veces, y esa es una dicotomía que cuando habla Roberto yo resumo lo que tú empezaste diciendo, Roberto, no vemos las cosas como son, sino como somos. Y evidentemente por eso reaccionamos de acuerdo a lo que somos y reaccionamos de acuerdo a nuestros modelos mentales que son determinados por nuestra biología, cultura, historia, lenguaje. En mi caso también, yo vengo de esos valores que dice mi amigo el almirante, y obviamente yo lo miro también desde mi estado espiritual. Eso también determina, y es algo que tenemos que ver dentro de la población. Yo tengo unos valores que trato de ver en eso, y era lo que hablaba él al principio, cuando él decía, los mecanismos de pensamiento intentan explicar al mundo real. Esos son los modelos mentales. Y cómo eso choca en la región cuando tenemos diversos modelos de pensamiento conceptual, por ejemplo. Cuando vemos a la seguridad y la defensa de manera diferente. Cuando nos enfrentamos en una mesa, por eso digo el tema de coordinación, por ejemplo, de un organismo regional, cuando ponemos en la mesa diferentes concepciones. Tratar de consensuar eso es lo que nos ha pasado en las conferencias de ministros de defensa, que hacía referencia también Roberto. Los resultados de las conferencias de ministros de defensa, como muy bien decía alguien, es una muy buena oportunidad de ir a tomar vinos en algún caso, de ir a tomar piscos en otro, de ir a comer buena comida mexicana como va a ser este año, pero que en realidad los resultados que nos dejan son muy cortos. Perdón que sea un poco realista, pero en realidad son muy cortos y que nos dejan a tomar temas. Por ejemplo, él hablaba de los conceptos de seguridad, la percepción que se vive en el hemisferio, el problema de la percepción. Cuando nosotros comparamos eso de la percepción con los resultados de esos organismos regionales, subregionales, lo que mencionaba del caso de UNASUR, patético el caso de un organismo subregional. Yo creo en la Declaración de Seguridad de las Américas, dice que la región es subregional, y hay 4, dice, subregiones, plantea la declaración. Habla también, me pareció muy bien lo enfatizado por él, la defensa es un bien público. El problema es que muchas veces no vemos a la defensa como un bien público.
Y esa es una ganancia que se ha tenido en los últimos tiempos, ver a la defensa como un bien público. El hecho que se lleguen a tener muchos eventos de estudio, de compartir entre civiles y militares, eso hace 20 años era impensable. Entonces, ¿cómo el que la defensa se perciba como un bien público y terminar, como él muy bien lo habló, esos modelos de seguridad y defensa, con todos sus problemas, pero que a la larga es lo que nos refleja en la región? Diversos modelos de emplear la seguridad y la defensa que obviamente responden a sus necesidades propias, pero que plantean lo que él muy bien dijo: países sin ministerios de defensa, países sin ministerios de seguridad. Yo le agregaría países sin políticas y estrategias de seguridad y defensa, que es más patético todavía. Países que no tienen políticas, no dijeran, y estoy hablando políticas de seguridad y defensa, aún como dije, que son ocurrencias vestidas de política pública. Algunos países no llegan ni a eso, ni siquiera a tener una política de seguridad y defensa planteada, que puede ser también una política. La política puede ser no tenerla, pero es parte de lo que él muy bien mencionó en la parte final y cuando habló de la parte de las dicotomías y retos en la percepción de la seguridad y defensa en la región. Bueno, muchísimas gracias. ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Sí? Perfecto. Muchísimas gracias. Yo quisiera primero resaltar la vocación del doctor Pacheco Gaitán por las películas. Realmente es impresionante el conocimiento fílmico que tiene, así que mi reconocimiento por eso. Pero coincido y habrán visto que en parte de la presentación hay varios aspectos que están como cut and paste y varios aspectos con el colega que habló antes acerca de estos aspectos vinculados a la percepción. Pero me gustó mucho ver el tema que usamos en clases cuando hablamos de nuestra visión, de tratar de buscar, de ver con ojos y modelos. Ya no podemos buscar el futuro con los ojos y modelos del pasado. Tenemos que cambiar el paradigma y tenemos que, como muy bien él resalta, buscar un futuro diferente y pararnos en el futuro. Y esa es una dificultad que nos cuesta enormemente porque no nos es cómodo. Me pareció muy interesante este futuro que es una guerra del poder, la idea de volver del futuro al pasado y reconceptualizar el concepto de defensa y seguridad. También me parece muy interesante la necesidad de revisar a los clásicos. Es algo que hacemos y no es que esté haciendo propaganda al Colegio Interamericano de Defensa, pero el profesor de Pensamiento Estratégico, a la sazón quien les habla, les hace ver los clásicos, vemos a Jomini, Clausewitz, Boffré, y revisamos porque es la base del pensamiento, es de ahí donde se generan las ideas. Este concepto de que la amenaza tiene una interconectividad y tiene una capacidad y una oportunidad y que la innovación va a pesar en el futuro es un factor que no se ve escrito normalmente. No es algo que estemos pensando ni estén analizando los textos que podemos ver hoy. Y la relación de la institucionalización de los cambios militares. Normalmente los cambios no están regidos por el nivel político. Los cambios se producen a lo mejor a nivel militar y muy pocos países logran esa institucionalización de sus sistemas de defensa y de la política pasa hacia abajo. Es como un poco exactamente el diagrama que él mostraba, que es totalmente exacto y cierto acerca de lo que ocurre y debería ocurrir. Y si me permiten vincularlo, normalmente hemos visto que en la práctica, cuando viene la realidad o viene un problema, cuando ocurre algo que excede el nivel de seguridad que yo esperaba, es el riesgo que es responsabilidad del político, es transferido al militar, por esa falta de institucionalidad que tenemos que tener, por esa falta de la visión política. Además, esa necesidad me quedaría yo para cerrar las palabras con una frase que es
sumamente importante, la necesaria responsabilidad de la política de hacerse cargo, aspecto que muchas veces pasa inadvertido. Y esa es una necesidad que quienes hemos vestido uniforme o quienes visten uniforme hoy tienen la responsabilidad de hacer saber a sus superiores, a sus políticos: usted está a cargo, usted tiene la responsabilidad. Y como decía muy bien él, podremos ser los mejores asesores, pero ese es el nivel, el de asesor. La política es la que decide el camino para ese futuro que el doctor Pacheco Gaitán mencionaba. Muchas gracias. Damos por concluida la etapa de comentarios y pasamos a la etapa de preguntas. La primera pregunta es para el doctor Pacheco. ¿Cree usted que el uso de la prospectiva estratégica puede ayudar o dar la pauta para el diseño de capacidades de las Fuerzas Armadas y para el diseño de políticas de seguridad y defensa? Aprovecho el segundo agradecimiento a la Escuela Naval, a la Escuela de Guerra Naval, sabiendo que, y déjeme decir, un agradecimiento y una felicitación por este nivel de evento que están haciendo. O sea, cuando yo entré y vine a probar mi presentación y vi esto, dije, wow, esto es lo que nos hace falta en la región. Espacios donde podamos venir a compartir, a analizar y a discutir y a presentar lo que estamos haciendo es lo que falta. En algún momento la institución en la que yo trabajé, el Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa, lo hacía en la región, pero en algún momento por decisiones incomprensibles desapareció, pero estos espacios son los que nos hacen falta. Creo que sí, mira, yo entiendo la prospección estratégica como una herramienta para alcanzar mi visión estratégica, entendiendo yo la prospección como el arte de ver hacia el futuro. Digo, la prospectiva para mí es el arte de ver hacia el futuro, entendiendo que me va a servir cuando yo venga de regreso del futuro para verlo desde el presente. Por eso para mí la prospección me sirve, es una herramienta que me sirve para poder determinar en algún momento esos medios y capacidades militares, pero entendiendo como una herramienta, no como la totalidad, sino que para mí la prospección estratégica es una herramienta que me permite, cuando yo vengo de mi visión estratégica y me paro en el presente, porque tengo que entender una cosa, el punto de partida es a través de convicción. Yo me relaciono con el presente no desde mi necesidad, sino desde mi convicción. Miren, lo voy a repetir. Yo me relaciono con mi circunstancia, entendamos la circunstancia de la seguridad y la defensa en América Latina, pero yo me relaciono con esa circunstancia, no de mi necesidad de que tengo que resolverla, sino de mi convicción que viene del futuro, el cual yo ya pude ver, y desde aquí yo voy a empezar, utilizando la prospectiva en algún momento, a ver hacia el futuro para poder determinar qué diseño de fuerzas, porque el problema que tenemos es el diseño de fuerzas que tenemos que pensar no es para ahora, señores. El diseño de fuerzas que nosotros tenemos que pensar es para dentro de 20 años. Recordemos que los medios y capacidades de seguridad y defensa no se compran en un Walmart o en un Costco. Los medios y capacidades de seguridad y defensa se tienen que, yo le hago una pregunta a los brasileños, si hay algún brasileño, o sea, ¿cuándo van a entregar el submarino nuclear de Brasil? ¿No será que cuando lo echen a la mar, los medios y capacidades de submarinos nucleares dejaron de tener la importancia que tiene? Entonces, ese es, creo yo, el papel de la prospectiva estratégica. Muchas gracias, doctor Pacheco. Y la siguiente pregunta es para el contraalmirante Pereira. ¿Considera correcto el innovador y reciente empleo de las Fuerzas Armadas Argentinas como parte de las políticas de defensa y seguridad en la lucha contra el narcotráfico en la custodia de las fronteras? Ok. Señor Almirante Ríos me va a disculpar, pero vamos a cenar muy tarde hoy para contestar apropiadamente esta pregunta. Básicamente, a ver, yo lo que quiero plantear es que no hay nada que esté totalmente bien ni nada que esté totalmente mal. El problema es que si nosotros tenemos hambre y tenemos en nuestro refrigerador
algo para comer y ese algo que tenemos para comer no nos gusta, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a morir de hambre o vamos a comer lo que tenemos? Entonces, creo que tenemos que empezar a pensar en una redefinición ante recursos escasos de los medios que tenemos para resolver los problemas que tenemos. No podemos ignorar los problemas que tenemos y pensar en algo que no existe. Argentina era un país de tránsito de drogas. Hoy es un país de consumo y producción. Entonces, no mirar esa realidad de lo que ocurre es decir, no importa, voy a perder este elemento que tengo, que me puede servir, que puede colaborar, que puede ser útil, por un paradigma que está basado en 40 años atrás. Entonces, yo creo que tenemos que ver la realidad acorde a lo que realmente necesitamos y ser inteligentes en el uso y en la lectura que hacemos. No tenemos que pensar tanto en los medios o en lo que dice, sino el político tiene que olvidarse un poco del medio. Entiendo que el medio es necesario porque es el que lo ayuda a vivir, pero el medio no es la verdad, no es la realidad. En Estados Unidos empezaron a aparecer ahora simposios y congresos de dónde está la verdad. ¿Quién dice la verdad? Es increíble, pero todas las semanas hay una reunión para discutir estos temas. ¿Dónde está la verdad? Eso es lo que ocurre hoy en Argentina. Tenemos que reconocer dónde está la verdad y qué es lo que pasa y usar los recursos que tenemos para combatir las emergencias que tenemos. No podemos negar la existencia de los problemas que realmente existen. Muchas gracias. Gracias a usted, almirante Pereira. Y la siguiente pregunta es para el doctor Pacheco. ¿En qué forma pueden influir las políticas públicas de defensa de países de recursos limitados en un mundo donde las potencias globales tendrán satélites armados con láseres, robots de combate autónomos y nanorobots letales? Gracias por la pregunta. Yo le iba a mencionar, estrategias nacionales sin conexión internacional es presa fácil. O sea, no podemos tener en este tiempo de interconectividad estrategias políticas y estrategias de seguridad y defensa sin conexión internacional. Yo lo mencionaba, entendidos en los tiempos. O sea, tenemos que tener conductores políticos que sean entendidos en los tiempos. El saber que no puede hacerse, y sobre todo un país pequeño. Cuando un país pequeño no puede tener los medios y capacidades que tiene un país desarrollado, o sea, tiene que generar alianzas, tiene que generar acercamientos. Voy a poner un ejemplo, no se puede entender Centroamérica sin entender que tiene al norte México y al sur Colombia. ¿Qué hace? O sea, si no se generan políticas, y no lo han logrado, ojo en eso, no lo han podido lograr. ¿Cómo generar Centroamérica políticas? Y conste aún el tema de seguridad democrática, por ejemplo. Centroamérica en 1995 plantea el Tratado Marco de Seguridad Democrática, que es un poco base de la seguridad, del concepto de seguridad multidimensional. Anterior, en 1988, Somarriba y José Miguel Insulza habrían escrito el tema de seguridad democrática. Ya teníamos esas concepciones. Entonces, Centroamérica avanza en eso, pero ha sido incapaz de tener una política integral para poder amarrarse por un lado con México y al sur con Colombia. Y entonces aparecen señalamientos de que Estados Unidos quiere de que utilice los militares como los utiliza, en desmedro de la policía, pero como decía Roberto, no necesita Estados Unidos meterse a decirles que tienen que utilizar a las Fuerzas Armadas para esos temas. Es la necesidad y el conductor político echa mano de lo que tiene. El problema es que sigue siendo una reacción. O sea, seguimos reproduciendo realidades y no generando realidades. Hablé de moldear el ambiente. Las políticas de seguridad y defensa deben generar realidades y no reproducir realidades. Ese, creo yo, es la gran diferencia y es lo que los países chicos deben entender. ¿Puedo yo generar realidad? Sí. ¿Con los límites que tengo? Sí. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que tener entendido en los ambientes. Me tengo que ver qué hago en nivel subregional, regional, global, qué hago en lo interno y qué hago en lo propio, en la institucionalidad que tengo. Muchas gracias, doctor Pacheco. Una segunda pregunta para el almirante Pereira.
¿Considera usted que los países que manifiestan que no necesitan fuerzas armadas para la defensa de la nación, como lo establece en su modelo 3, cometen un error de concepto o de desconocimiento de lo que la defensa proporciona como tal a un país? ¿Y cómo se podría revertir una situación así? Gracias por la pregunta. Sí, es una excelente pregunta porque yo estuve tentado de ponerme a hablar allí, pero dije, tengo que llegar en término porque si no voy a tener un problema después porque somos lo último antes de la cena, así que hay que ser prudente. Pero si analizamos los países que dicen no tener defensa, esos países tienen la intención, estamos hablando, por ejemplo, Panamá, ¿sí? Costa Rica, no tenemos defensa. Vayamos a ver exactamente qué es decir no tengo defensa. Decir defensa es decir no tengo Ministerio de Defensa, es decir no tengo militares. Pero entremos adentro del país y fijémonos, el PBI de esos países, ¿cuánto de ese PBI es asignado a la seguridad? ¿Cuántas fuerzas de seguridad tienen? ¿Cómo justifican ustedes que tenga un país con fuerza de seguridad una aviación particular dedicada a la seguridad? O sea, donde están gastando solamente en el presupuesto de seguridad 1.5 más que cualquiera de los países de la región. Entonces, estamos convencidos también que a lo mejor estos países están pensando que habrá otro país que lo pueda ayudar, como el caso de Panamá, podrá pensar que Estados Unidos puede ser un actor que puede beneficiarlos, o además, si se comparan con los países de la región, somos mucho más poderosos que el resto en medios teóricamente no militares, pero que son casi militares. Entonces, yo creo que es un poco el decir políticamente correcto, no tengo fuerzas armadas, pero al momento de defenderme, si yo tuviera que elegir pelearme con un país o pelearme con otro, no me pelearía ni con Costa Rica ni con Panamá, de los que están en Centroamérica, porque son los que más poder tienen. Gracias. Muchas gracias, Almirante Pacheco, y con esto damos por concluido. Hay una pregunta más, Almirante Ríos. No, ahí está el... Bueno, puedo decir, puedo hacer uso del micrófono sin el papel, solamente si estuviéramos en un congreso tendría que decir por haber sido aludido. Así que muchas gracias, señor profesor Pacheco, por los comentarios anteriores sobre el trabajo. Sí, permítame hacer una pregunta. Nuestro hemisferio estaba ciertamente distribuido en disparidades, pero disparidades que tienen subregionalidades. Y dentro de las subregionalidades hay avances. Vemos algunas implementaciones, y no con una política, por lo menos con una orientación a través de la CEFAC en Centroamérica, alguna otra con diferentes apreciaciones, pero al final con una idea que maduró o no, con el Consejo de Defensa Sudamericano, con el CARICOM Impacts, con otras realidades que cada una de ellas va definiendo diferentes cosas al menos homogéneas en búsqueda de una visión compartida de defensa y seguridad o alguna de sus componentes. Pero a nivel regional, cuando lo llevamos esto ya al órgano que nos agrupa, llámese Organización de Estados Americanos, vía Comisión de Seguridad Hemisférica, la propia Junta Interamericana de Defensa, nos topamos con una realidad que no avanza hacia una política hemisférica de defensa y seguridad. Y esto es particularmente interesante cuando comparamos otras realidades en el mundo, una política de defensa africana, una política común europea de defensa y seguridad. Y mencionaban también el caso de la Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, que es un foro político, pero es un foro político que por definición no está hecho para hacer políticas, está hecho para compartir experiencias y compartir realidades cada 2 años, como se realizan. Entonces, tratar de asignarle a la Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas un rol de formulación de políticas es sacarlo de una realidad contextualizada a cierto momento político en cada país, en el que se comparten experiencias de la coyuntura del momento, no necesariamente de una visión completa, o al menos en el concepto de quienes se creó la Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas. ¿Qué pasos, qué foros deberíamos activar para esa visión política
que nos lleve efectivamente a una formulación de política hemisférica más allá de una declaración de seguridad de las Américas que ya cumple 15 años y que es motivo además de que en México se realice la próxima conferencia de ministros. ¿Cuál es el camino o el foro más apropiado, como simplemente comentario, para poder tratar de aterrizar esta política hemisférica de seguridad? Gracias por la pregunta, almirante. Digo gracias porque creo yo que muchas veces nos olvidamos que tenemos un organismo regional y se llama Organización de los Estados Americanos. Y somos muy, ¿cómo le dijera?, muy desagradecidos con la organización, criticamos la organización y no nos damos cuenta que la organización es el reflejo de los países, porque quienes hacen la organización son los países. Tenemos una Junta Interamericana de Defensa y yo siempre he dicho, quien menos a la Junta Interamericana le costó entender su naturaleza, muchos presidentes. Me acuerdo perfectamente cuando mi querido amigo, cuando fue electo presidente para ir a la JID, me dijo, un consejo que le puedas dar al almirante Ríos. Le dije, mire, si él no viene con el pleno respaldo del ministro, entendiendo que el ministro entienda que es su JID y no la JID, que ni venga. ¿Por qué? Muchos ministros de defensa piden que los lleven a la JID porque quieren ir a conocer la JID cuando llegan de visita a Washington, sin saber que es la Junta Interamericana de Defensa donde están representados ellos. O sea, no hay un empoderamiento de la institucionalidad que tenemos. La Comisión de Seguridad Hemisférica ¿cómo se llama?, de la OEA también. El problema es que no hay un empoderamiento de lo que se tiene. O sea, tenemos un organismo regional, hay organismos regionales, yo lo menciono, para mí UNASUR, o sea, la declaración misma lo dice y hay que entenderlo, somos subregionalidades. UNASUR para mí, yo cuando lo vi, dije, wow, ojalá que sean generadores de realidades y no reproductores de realidades. Y empezaron, el Consejo de Defensa Sudamericano empezó con las mismas dolencias que la JID tuvo al principio. CEFAC tiene la misma dolencia. CEFAC no es parte del Tratado del Sistema de Integración Centroamericana. Sigue siendo una hijastra de el SICA. Mismo problema que tuvo hasta el 2006 la Junta Interamericana de Defensa. O sea, no hay un empoderamiento por parte de los países. La institucionalidad la tenemos. El problema es que no la vemos como nuestra, la vemos como que está en Washington. Y la vemos, pongo el ejemplo de la JID. Y la JID, perdonen lo que voy a decir, digo en el ámbito que lo digo, la JID refleja los ministerios de defensa. Así de sencillo. La JID, para mí, es la hipótesis que siempre he tenido, es el reflejo tácito de los ministerios de defensa. Y si yo le preguntaría al almirante Ríos cuántos representantes civiles tuvo cuando él fue presidente de la Junta Interamericana, podríamos tener la respuesta. ¿Cuántos ministerios de defensa nombran funcionarios civiles para que vayan a la Junta Interamericana? Me alcanzan 2 dedos. ¿Por qué? Lo que nombran muchas veces es el funcionario diplomático que tiene el Ministerio de Relaciones Exteriores ante la OEA. Pero para hacer eso, cerremos la JID y fortalezcamos la Comisión de Seguridad Hemisférica. Los ministerios de defensa se tienen que empoderar de la Junta Interamericana de Defensa, así de sencillo como la Comisión de Seguridad Hemisférica tiene que jugar su rol, la Junta Interamericana su rol y la Organización de los Estados Americanos su rol. Perdón la extensión, pero creo que era muy importante esto porque las tenemos. Por ejemplo, Centroamérica lo tiene, el Caribe. Crear, por ejemplo, para mí CELAC fue perdón lo que voy a decir, para mí fue una fumada. Perdón, porque más adelante nos pudimos haber enojado con México y entonces CELAC iba a ser de Guatemala para abajo. Y miren en qué ha parado CELAC y qué ha parado la mucha creación. Somos expertos en crear organismos multilaterales en la región y en realidad sirven de poco cuando nos olvidamos en que tenemos que fortalecer la Organización de los Estados Americanos y las vertientes que tiene. Muy bien, así agradecemos la participación del almirante Yávar como moderador, a nuestros expositores, el doctor Pacheco y el almirante Pereira. Muchas gracias y un merecido aplauso para ellos. Y con eso
damos por concluido este primer bloque programado para el día de hoy, agradeciendo su asistencia y también a quienes participaron vía streaming. Nos ponemos de pie para despedir a nuestras autoridades que nos acompañaron el día de hoy. Se retira el almirante Gonzalo Ríos Polastri, comandante general de la Marina, acompañado del señor vicealmirante Víctor Pormal Calderón, jefe del Estado